Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo poder, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son el Espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que quisiste decir vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer el misterio del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipe la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de esta carta de San Pablo a los romanos. Creo que lo recordáis, no hicimos más que empezar la carta esta, en la que dimos el saludo y poquito más, ¿no? Entonces lo vamos a continuar aquí. Creo que no va a hacer falta ninguna cita al margen de Romanos, pero como siempre digo, nosotros no perdemos la carta, y si hubiera que recurrir a otra cita, o bien la leo yo o bien os la digo para que la vayáis buscando. Hay una cosa que llamaba la atención de lo que hablábamos en ese saludo, que decíamos que era un torrente de ideas, una tras otra. San Pablo como que le falta, después del saludo inicial, suelta un torrente de verdades casi sin darse cuenta. Y entre ellas estaba eso de llamados santos. Y a veces nosotros esto, en nuestro lenguaje de ahora, lo asimilamos exclusivamente con los santos canonizados. San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Beatriz de Silva, en cada uno tenemos además nuestras devociones a esos santos que la Iglesia ha declarado como tal, y sabemos que además de intercesores, pues son modelo de conducta para todo cristiano, que por eso la Iglesia los pone en los altares. No es este el sentido de santos al que se refiere San Pablo, sino más bien en el sentido de vocación, de escogido, de llamados santos en el sentido de llamados a ser santos. Y es importante de estos versículos el que Pablo diga de Jesucristo nuestro Señor. Fórmula plena que señala al Hijo de Dios encarnado, glorificado y lleno de poder divino, al cual los fieles adoran, lo adoramos porque es Dios, y ya sabemos y se ha repetido que nadie puede decir, esto era de Corintios, ¿no? Nadie puede decir ni siquiera Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Creo que ahí nos quedábamos más o menos la semana pasada. Por supuesto que todos los cristianos, por la fe, el bautismo y el sello del Espíritu Santo, formamos un pueblo santo. Y la fórmula empleada, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, parece acuñada por él, parece formada por San Pablo, y la emplea en todas sus cartas, bueno, excepto la de Timoteo, porque tiene otro estilo de carta, pero en todas ellas suele usar esta fórmula: Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, ahí en el mismo plano, en el mismo rango. Vamos a seguir leyendo. Nos habíamos quedado en el versículo 7, entonces vamos a leer ahora de esta carta a los romanos el capítulo 1, los versillos del 8 al 15. Alto y claro, que se oiga. Ante todo, doy gracias a mi Dios por Jesucristo, por todos vosotros, de que vuestra fe es celebrada en todo el mundo. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, mediante la predicación del Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago memoria de vosotros, suplicándole siempre en mis oraciones
por fin algún día, por voluntad de Dios, se me allane el camino para ir hacia vosotros. Porque a la verdad deseo veros para comunicaros algún don espiritual, para confirmaros, es decir, para consolarme con vosotros por la mutua comunicación de nuestra fe. No quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir hacia vosotros, pero he sido impedido hasta el presente, para recoger algún fruto también entre vosotros como entre los demás gentes. Me debo tanto a los griegos como a los bárbaros, tanto a los sabios como a los ignorantes. Así que en cuanto en mí está, pronto estoy a evangelizaros también a vosotros, los de Roma. Los habitantes de Roma, los que allí residen, ¿no? Pablo, como vemos, manifiesta a los romanos que conoce su buena reputación, que tienen por su fe, el continuo recuerdo que de ellos tiene y el deseo y esperanza de verlos pronto, además de encomendarlos en sus oraciones. Ya sabemos que Pablo no acostumbra a evangelizar iglesias que él no ha fundado, y ya advertimos que Roma podía ser esa excepción, y adelanta que se debe tanto a los griegos como a los bárbaros, a sabios como a ignorantes, y un exquisito detalle. Con suma delicadeza les anticipa que servirá de consuelo la mutua comunicación de la fe. Esto es así, lo habréis experimentado como yo en más de una ocasión. Cuando das con una persona que tiene tus mismas ideas, respecto de la fe hablo, las ideas en general pueden ser muy amplias y de todo tipo, ¿no? Pero uno puede ser del Madrid y otro del Atleti y tener las mismas ideas en cuanto a la fe. Pues hay como un recíproco consuelo. Te dices, bueno, con esta persona puedo hablar de esto, ¿no? Es que da gusto pensar que él o ella o quien sea, respecto de la Virgen, piensa como yo. Respecto de esto nos entendemos perfectamente. Pues este es el desahogo del corazón de Pablo con los romanos. Consolarnos con la recíproca comunicación de la fe común. Y claramente anticipa ya el tema que va a tratar. Y comienza con una magnífica definición del Evangelio, de lo que es Evangelio. Escuchemos, ahora del 16 al 17, de este capítulo 1. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para el salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios pasando de una fe a otra fe, según está escrito, el justo vive de la fe. O dicho de otra manera, el Evangelio no es un mero sistema filosófico, un conjunto de ideas o una hermosa explicación del universo, sino que es poder de Dios para la salud del que crea, sea judío o no judío, sea judío o sea gentil. Aquí hace alusión al griego por contraposición al judío, pero no está hablando de los habitantes de Grecia, obviamente, sino del no judío, del gentil. Es una fuerza divina que trae la salvación a cuantos responden al llamamiento de la fe. O sea, instrumento potente, eficaz, que Dios ofrece para salvarnos. Eso es la fe. Claro, hay muchísimas definiciones de fe. Y es un tema que habría que tratar intensamente este año y ver todos los porqués, porque se nos propuso como deberes para este curso, ¿no? El año de la fe. Luego es, por activa y por pasiva, misión nuestra encontrar, identificarnos con lo que es fe para un cristiano. Se ofrece a todos sin distinción, si bien en orden histórico fueron los judíos, el pueblo escogido, el que primero recibió las promesas de la salvación y a quienes en primer lugar se predicó el Evangelio. Y como en torno a esta definición va a girar toda la carta, tendremos que conocer las palabras Evangelio, salud, fe, justificación de Dios, todas palabras clave en la teología paulina. Cuando Pablo dice ser poder de Dios,
no lo considera como una serie de puntos doctrinales que haya que aceptar, da ya por hecho, y así se expresa en la carta, que los romanos han creído la doctrina predicada, por un lado, pero es que además se presenta como vital en su eficacia, como un instrumento de relación santificadora de Dios. Eso es la fe. Y esto, dicho nada más y nada menos por alguien que nada más creer en Jesucristo, lo primero que dijo fue aquello de: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero lo primero, ¿no? Puede que sea motivo de estudio esa frase de fe en fe, aunque aquí a su vez nos remite al profeta Habacuc: el justo vivirá por la fe. Pero de lo que no cabe duda es de que San Pablo recalca con ellas la importancia de esto, la importancia de la fe. El justo vivirá por la fe. Repitamos de otra manera el común denominador que hemos de usar y no olvidar durante la lectura de toda la carta. Para Pablo la fe es, y no faltaría más, lo que de ella dice el Concilio Vaticano II. ¿Sabíais que el Vaticano II tiene una definición de fe preciosa? Es esta: la fe es una virtud sobrenatural por la que con la inspiración, a ver que no quiero decirlo, por la que con la inspiración de la gracia de Dios creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado. No se escapa nada, La repito: una virtud sobrenatural por la que con la inspiración de la gracia de Dios creemos ser verdadero lo que por Él nos ha sido revelado. Eso dice el Vaticano II que es fe. Pero ello supone, obviamente, una actividad vital de entendimiento de la voluntad. Es viva y es operante bajo el impulso de la caridad. San Pablo no lo entiende de otra manera, y lo vamos a ir viendo sobre todo en esta carta de una manera machacona, repetida, porque quiere que quede bien claro lo que es la fe. Otro término que hemos escuchado en estos dos versículos que hemos leído y que es objeto de varias interpretaciones es el de justicia de Dios. Para unos es un atributo inmanente de Dios. Dios es justo y premia el bien y castiga el mal. Y Dios justo exige la reparación del orden violado. Eso uno. Hay otros que opinan que se trata de una cualidad en el hombre y que si es llamada justicia de Dios es porque procede de Dios, o sea, sería en este caso un don con el que Dios justifica al hombre, o lo que llamamos la gracia santificante. Como decíamos aprendimos en el catecismo, que es fe una virtud sobrenatural, por la que sin ver creemos lo que Dios nos dice y la Iglesia nos propone. Esa es otra acepción, efectivamente, y que la Iglesia nos propone, ¿no? Otros intentan o lo ven o interpretan el término justicia de Dios como justicia punitiva, es decir, la de la pena, la que terriblemente sufrió Jesús con su pasión y muerte. Eso es justicia de Dios. Pagó por nosotros, o sea, el aspecto punitivo, de pago de pena, para entendernos, ¿no? Y otros intentan buscar o intentar amparar varias interpretaciones en el término justicia de Dios. Y finalmente diremos que no faltan autores que dan como único sentido el de la justicia salvífica, tantas veces anunciada por los profetas en relación con la salud mesiánica, y es una opinión que sí es generalizada y que está considerablemente bien fundada. Justicia de Dios, salvación para todos, ¿no? Y antes de abordar en San Pablo el tema de la justicia de Dios, que está revelada en el Evangelio, y queriendo hacer ver de la necesidad de tal justicia, nos va a hacer la descripción, un cuadro, del estado ruinoso de la humanidad, pero tanto entre los gentiles como entre los judíos, todo bajo el peso del pecado, castigados a que Dios
permita el oscurecimiento y su entrega a los vicios más infames. Leamos, del 18 al 23. Capítulo 1, Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, de los que en su justicia aprisionan la verdad con la injusticia. En efecto, lo cognoscible de Dios se manifestó entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras, de manera que son inexcusables. Por cuanto conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón, y alardeando de sabios se hicieron necios, y trocaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles. O reptiles. Hay como dos cuadros. En este primero que hemos escuchado, señala el origen del mal. Es decir, el hombre se ofuscó, se entonteció, como dice esta traducción que hemos escuchado, de todas maneras es clara, ¿no? Y el segundo, que vamos a leer a continuación, nos va a pintar el espantoso estado de degradación moral al que los gentiles habían llegado. Muy importante lo que dice San Pablo, pues dice que efectivamente los gentiles no habían tenido la revelación positiva de Dios, que sí habían tenido los judíos, pero hay una revelación de suma importancia y que analizando con imparcialidad vemos que es de una lógica aplastante. La existencia de Dios queda claramente manifestada por la creación, pero no solo su existencia, sino sus atributos invisibles, la perfección de Dios, quedan descubiertas a la reflexión del hombre, de la inteligencia, merced a las obras. Y entre estas perfecciones, Pablo enumera su poder eterno y su divinidad. Basta pensar un poquito. Uno que estudie astronomía, o que estudie las proporciones de la Tierra, o los ciclos del mar, o la influencia de las fases de la Luna en las mareas, cualquier observación de la naturaleza, por propia reflexión humana, nos lleva a ver que eso es algo increíble, inexplicable, que se nos escapa. O dicho de otra manera, detrás de ese reloj inmenso hay un excepcional relojero, por decirlo de algún modo, ¿no? Pablo enumera su poder eterno y su divinidad. Fijaros que a cualquier ateo que presuma de ello, se le puede decir que cree más o que admite más en cuanto a lo que él considera fe que cualquier creyente en Dios. Porque ante la creación, al menos en su parte visible, quiera o no quiera, forzosamente ha de creer una de estas dos posibilidades, no creen Dios, pero tiene que creer una de estas dos cosas. O que todo eso cuanto ve y conoce se ha hecho solo, o todo eso cuanto ve y conoce es eterno, existe desde siempre. En los dos casos, y no tiene otro remedio que elegir uno, cree más que quien no puede aceptar que eso se haya hecho solo, de no ser un ser muy superior a todo eso creado. Obviamente, ese es el siguiente paso. Ese es el paso, podríamos decir, casi de lógica. Es que detrás de esto tiene que haber, pues bien, San Pablo asegura que son inexcusables, que se entontecieron en sus vanos razonamientos, que se ofuscaron, cuya locura les ha llevado tan lejos, pero tan lejos, que cambiaron al Dios inmortal por chuches. En términos de los niños diríamos por chuches, por tonterías, por ídolos que se representan en animales, en hombres, en cosas creadas, aunque sean astros, ¿no? Vamos a leerlo. Es también bastante completo y para irlo leyendo despacito. Del 24 al 32 de ese capítulo 1.
Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad, de forma que ellos mismos degradan sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, pues por una parte sus mujeres cambiaron las relaciones naturales del sexo por otras contra la naturaleza. Por otra, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a la homosexualidad, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada, que los empuja a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia, perversidad. Ir echando cuentas, ¿eh? Según va leyendo Carmen, ir pasando lista. Están llenos de injusticia, malicia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de odio, de asesinatos, de disputas, de engaño, de malignidad, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altaneros, soberbios, inventores de maldades, desobedientes a los padres, insensatos, desleales, sin amor y sin piedad. Saben bien que Dios declara reos de muerte a los que hacen tales cosas, y sin embargo ellos las hacen y aplauden a los que las hacen. A los que las hacen. Total, nada, ¿eh? No es el diario de turno, ¿eh? Ni El Mundo ni El País. Pero a que os suena. A que os suena, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora? De ayeres. Bueno. Usando Pablo esta manera tan del pueblo judío, ¿os habéis dado cuenta? La traducción que hemos usado usa el verbo les abandonó a sus apetencias, o los abandonó en su corazón. Otras se encuentran con que, o leeréis, que dice Dios los entregó, a que sí, alguna leéis, Dios les entregó a las apetencias de su corazón. No hace falta recordar que esta manera tan del pueblo judío de poner como voluntad activa de Dios, en realidad lo que es voluntad permisiva. Dice que Dios les entregó en una palabra, y ya por no explicar de nuevo lo que ya conocéis, equivale a decir, Dios les dejó con las consecuencias propias de su maldad. Es decir, permitió lo que su libre voluntad había elegido, simple y llanamente, que nadie se creía que Dios lo metió y dijo, bueno, ahora hacer esto, ¿no? Subordinando la razón a las pasiones sensitivas, que esa es la clave, acabaron por hundir al ser humano en el cuadro de pasiones que Pablo con tanto detalle nos ha pintado. No se puede decir más ni mejor sobre la degradación moral de entonces, del mundo que le tocó vivir, ¿no? Y es muy interesante ver que los pecados enumerados por San Pablo entran todos dentro de la segunda parte del Decálogo, es decir, los que regulan la relación con los hermanos, con nuestros semejantes. Fijaos que ese permitir o ese entregar a Dios a estas aberraciones son como consecuencia de no haberse preocupado en adquirir un conocimiento más profundo de Dios. Esa es la razón de la existencia de Fe Católica. Esta es la idea clara que tuvo el padre al fundar la asociación. Es decir, es necesario, y lo era ya hace 50 años, es necesario que los cristianos se formen en la Escritura de una manera sencilla, asequible, descubriendo todo eso que el Señor quiere decirnos y que en la gran mayoría de nuestra sociedad está ausente, ¿no? En el castigo tenía la penitencia, ¿no? Claro, hay muchas ignorancias culpables. Ay, pobrecillo, le ha hecho que no se daba cuenta, sí, claro, pero es que hay ignorancias culpables. Es que has debido enterarte, es que has debido formarte, es que has debido saber lo que atañe a tu fe, de ahí la culpabilidad, ¿no? Y es que el desconocer a Dios tiene consecuencias. Pablo ha enumerado una serie de pecados que no difieren
que por eso se hacía alusión a los periódicos, de los que hoy cometen nuestra sociedad. Y como entonces dice San Pablo, también hoy, y puede que esto sea lo peor, no solo es que se cometan, sino que se aplaude a quienes lo cometen. Ese es el grave error. No es tener el pecado, sino estar empecatado. Y si no daros cuenta cómo hoy en nuestra sociedad no da rango para poder salir en las revistas del corazón, en el papel couché, el ir cambiando lo que se llaman las 3 Cs. Cada 2 por 3 cambiamos de casa, de coche o de compañero o compañera. Y el último versículo leído tiene una importancia excepcional. Pues hemos oído, los cuales, conociendo la sentencia de Dios, naturalmente, en la lectura siguiente veremos que remacha esta verdad, que todo hombre lleva impreso en sí la ley natural. Y como pronto escucharemos, por secretas que sean las acciones, todas han de ser juzgadas. Es decir, a Dios no se le escapa nada. Te puedes esconder en el último rincón, borrar todas las pistas de internet, creer que aquello no se va a saber nunca. Bueno, puede que a los humanos tampoco, suele salir igual, pero a Dios desde luego no se le escapa absolutamente nada de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Y vamos ya con el segundo capítulo, y lo mejor, como siempre, es empezar leyendo. Vamos a leer ahora de un tirón 11 versículos, del capítulo 2, del 1 al 11. Tampoco los judíos, no, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, ¿tú qué juzgas? Pues en lo mismo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, ya que haces eso mismo que condenas. Pues sabemos que el juicio de Dios es conforme a verdad, contra todos los que cometen tales cosas, oh hombre, y piensas tú que condenas a los que eso hacen, y con todo lo haces tú, que escaparás al juicio de Dios. ¿Crees que vas a escapar al juicio de Dios? Sigue. Pues que desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, desconociendo de la bondad de Dios, te trae a penitencia. Pues conforme a tu dureza y a la impenitencia de tu corazón, vas atesorándote para ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué darás a cada uno según sus obras? Quedará cada uno según sus obras. A los que con perseverancia en el bien obrar buscan la gloria, el honor y la incorrupción, la vida eterna, pero a los contumaces, rebeldes, a la verdad que obedecen, a la injusticia y la indignación, tribulación y angustia sobre todo el que hace el mal, primero sobre el judío, luego sobre el gentil, pero gloria, honor y paz para todo el que hace el bien, primero para el judío, luego para el gentil, pues en Dios no hay acepción de personas. Muy bien, pero en Dios no hay acepción. Comienzan aludiendo en este pasaje que hemos leído a cualquier persona. Podemos meternos nosotros ahí. Dice, oh hombre, quien quiera que seas. Porque os habréis dado cuenta que de momento no ha citado a los judíos. Habla en general. Cosa que sí veremos a partir del versículo 17 con toda claridad. Que ahí sí disculpa a los judíos. Quienes, conociendo a Dios, obraron como gentiles. Esa expresión que hemos oído de conforme a tu dureza o la impenitencia de tu corazón, parece estar recordándoles el comportamiento de siempre del pueblo de Israel. Basta coger el Antiguo Testamento para darse cuenta que es simultáneo. Están pasándolo mal, se arriman a Dios. Tenemos desahogo político, económico, no sé qué, nos alejamos de Dios. Y eso que fue una constante en el pueblo de Israel, San Pablo lo traerá a colación, pero desgraciadamente también entre nosotros suele pasar. Cuando tú ves a una persona que hace mucho que no va por la iglesia y la ves allí de rodillas y delante del sagrario y dices, uy, fulanito, fulanita tiene algún problema. Y es que somos así. Nuestra naturaleza humana es así. Nos acordamos solo de Santa Bárbara cuando llueve, solamente. Y mientras, pues parece que vivimos como si Dios no existiera.
El judío se sentía orgulloso de no pertenecer a esa masa pecadora, carente de ley, y que ellos tenían. Y San Pablo les hace ver que su situación no es mejor que la de los que no han conocido a Dios, no es mejor que la de los gentiles, peor, ya que supone, como dice la misma carta, despreciar las riquezas que han recibido. Lo han echado por la borda, tú has tenido ocasión de conocerlo. La doctrina es clara: Dios dará a cada uno según su comportamiento, sea judío, sea gentil, sea griego, sea de la Capadocia, de igual. Y lo último que remachaba yo cuando leíamos la cita: en Dios no hay acepción de personas. Ya lo sabemos. Y el siguiente texto que vamos a leer vuelve a lo que habíamos anticipado. Ahora, del 12 al 16. Cuantos hubiesen pecado sin ley también perecerán, y los que pecaron en la ley, por la ley serán juzgados, porque no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los que cumplieren la ley. Esos serán declarados justos. En verdad, cuando los gentiles, guiados por la razón natural sin ley, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Y con esto muestra que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigos su conciencia y las sentencias, con que entre sí unos y otros se acusan o se excusan. Así se verá el día en que Dios por Jesucristo, según mi Evangelio, juzgará las acciones secretas de los hombres. Por el Evangelio conocerán las acciones secretas de los hombres. Todos serán juzgados, todos seremos juzgados. Pero, ¿y la ley que pesa sobre los judíos y no sobre los gentiles? ¿Cómo pueden judíos y gentiles ser juzgados por el mismo tribunal si viven según principios diferentes? La cosa no ofrece duda. El judío tiene la ley de Moisés y el gentil tiene la ley natural escrita en su corazón. Esa ley hace a todo hombre saber sus obligaciones, el querer o no querer para los demás lo que para mí quiero o no quiero. Eso afecta a todo. Eso es la ley de oro que se ha dado en llamar, que se encuentra en los principios básicos de todas las religiones, por si no lo sabíais. Es decir, no el querer o no querer para los demás lo que para mí quiero o no quiero. Esto no es bueno para mí y yo quiero eso para el otro, lo estoy haciendo mal. Pero si es que esto es bueno según mí y lo quieres para él, y eso lo tenemos todos. Esa es una ley escrita en nuestro corazón, la regla de oro. Y después Pablo les echa en cara que censuraran a los gentiles hacer lo que ellos hacen, y va y les ataca por 3 pecados a los judíos. 3 pecados que sí se daban entre ellos: el robo, el adulterio y la idolatría. Vamos a leer del 17 al 24. Todos a la vez no. Pero si tú, que presumes de llamarte judío y descansas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley sabes estimar lo mejor, y presumes de ser guía de ciegos, luz de los que viven en tinieblas, preceptor de rudos, maestro de niños, y tienes en la ley la norma de la ciencia y de la verdad, tú, en suma, ¿qué enseñas a otros? ¿Cómo no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? No, no es pregunta. Tú que predicas no robar, robas. Tú que prohíbes el adulterio, adulteras. Sigue. Tú que abominas de los ídolos, te apropias los despojos de los templos. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios traspasando la ley. Traspasando la ley, claro. Los judíos podían decir que en un punto tan importante como la circuncisión sí que lo guardaban a rajatabla. Pero la circuncisión que vale
es la del corazón, lo que ya habían anticipado los profetas, por otro lado. Pablo no les está más que recordando lo que ya sabían. Su valor religioso como escogidos, formando parte de un pueblo, tenía que ir unido a la práctica de la ley. Si la ley no se cumple, el incircunciso pierde el beneficio espiritual y queda como cualquiera que no ha sido circuncidado. Vamos a leerlo. Esto está ahora del 25 al 27. La circuncisión ciertamente es útil, si cumples la ley. Si cumples la ley es útil, sigue. Pero si no la cumples, da igual que estés circuncidado o no lo estés. Si los que no están circuncidados cumplen los preceptos de la ley, no serán considerados como si lo estuvieran. Aunque no esté físicamente circuncidado, si cumple la ley, te juzgará a ti que estás circuncidado y tienes la ley, pero que no la cumples. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Hasta ahí, hasta ahí. Es tan claro como eso, ¿no? Si está circuncidado, podríamos decir hoy, a lo mejor salvando mucho la distancia, pero bueno, como ejemplo vale. ¿Sabéis en qué consistía la circuncisión, no? Y la razón del por qué. La razón del por qué es sobre todo por marcar una pertenencia. Pertenezco al pueblo de Dios, al pueblo escogido, y se suscita la ley de la circuncisión. Entonces, por sistema, y si vas a ser un judío para siempre, pues, punto primero, cuando llegue el momento hay que circuncidar al niño. Y se acabó, y se circuncidaba. Algo parecido a lo de hoy con el bautismo en algunos niños, que se da en la fe de los padres, y luego los padres no son educadores de esa fe. Consecuentemente, ¿de qué sirve, diríamos hoy, en paralelo con esto que dice San Pablo, que estés bautizado si no actúas como bautizado, si no actúas como cristiano? Cualquier no circuncidado, cualquier no bautizado, por seguir con el ejemplo, que haga las obras que son correctas, que su ley natural le dice, está frente a mí justificado, tú no, aunque estés circuncidado. Eso es lo que les dice San Pablo para que les quede claro. Y es mucho más fuerte lo que dice a continuación. Un no circuncidado, si observa los preceptos de la ley natural, será ojo, en la época en que está hablando Pablo, será considerado por Dios como hijo de la alianza, partícipe de las promesas mesiánicas y merecedor de la vida eterna. Lo que vale para Dios es lo que hay dentro del corazón. Entonces y ahora, escuchemos, del 28 al 29, ahí donde te habías quedado. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión lo que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío lo que es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, según el espíritu, no según la letra, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Correcto. Parece un poco lío, pero está bastante claro, ¿no? El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, o sea, según el espíritu, no según la letra, no por haber cumplido el precepto. Tengo un amiguete cura que es muy mayor y siempre pone el ejemplo del cumplimiento, y él lo separa las dos palabras. Dice, no quiero que hagáis nada por cumplimiento, no quiero que hagáis esto porque hay que cumplirlo, porque cumplimiento es cumplo y miento, decía él, ¿no? Se te queda bien, la idea vale, o sea, no es verdad eso, así literalmente hablando, que todo el que cumpla con sus preceptos esté mintiendo, no, en absoluto. Él se refiere al caso concreto de hacerlo solo por cumplimiento, pues mira, cumples pero mientes, o sea, no te sirve de demasiado, ¿no? Y esta verdad debemos considerar a los cristianos frente a los no cristianos, que al no conocer a Cristo serán salvos si guardan la ley natural. Es la respuesta a esa pregunta
que tantas veces os habrán hecho como a mí. ¿Se salvan los no cristianos? ¿Los no bautizados se salvan? Bueno, evidentemente, si están de buena fe, si no han conocido otra cosa, si solo tienen la ley natural, habría que ver cada caso y cada momento y cada cuestión. Pero se salvan. Después de lo que acabamos de escuchar a San Pablo, todavía más claro. Y como toda la carta gira en la misma idea, con distintos matices, volvemos a escuchar que todos, judíos y gentiles, pueden ser reos ante el tribunal de Dios. Y San Pablo se vale de una fórmula que lo llaman la cuestión en los estudios teológicos y filosóficos, bueno, y en los normales, en los estudios reglados, que se basa en preguntas y respuestas, ¿no? ¿Y fuiste esto? Luego entonces esto, ¿no? El método de enseñar es ese. Es el que va a usar San Pablo ahora. Leemos de Romanos 3, del 1 al 4. ¿En qué pues aventaja el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todos los aspectos, porque primeramente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos han sido incrédulos, ¿acaso va a anunciar la incredulidad, la fidelidad de Dios? No ciertamente... ¿Veis que lo... Perdona, Vicente. ¿Veis que lo hace? Pregunta y él mismo responde para dar la explicación. ¿Vale la ventaja del judío, lo de ser judío? Pues mucha. O sea, él mismo contesta, ¿no? Por esto y por esto. ¿Es que su fidelidad va a anular? Sigue, que te corta. No ciertamente quede asentado que Dios es veraz y todo hombre falaz según está escrito, para que seas reconocido justo en tu palabra y triunfes cuando fueres juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿No es Dios injusto en...? Hasta ahí, ese es el 4 ya, ¿no? Es el 5. O el 5, bien, pues hasta ahí, ¿no? Dice, de ninguna manera, pues es necesario reconocer que Dios es leal y todo hombre desleal. Demuestra que la situación privilegiada del judío no le impide ser presentado ante el tribunal de Dios y que puede ser condenado, pero reconoce que en mucho aventaja al judío en cuanto le han sido confiados los secretos, podríamos decir, los oráculos, las confidencias que el Señor ha hecho mediante sus promesas. Han tenido la gran suerte de ser depositarios de las promesas y los anuncios de Dios. Y no olvidemos que el primer mensaje divino, a raíz de la primera caída del hombre, el famoso protoevangelio, lo de Génesis 3:15, si bien es verdad que fue revelación para toda la humanidad, al pueblo escogido se le encomendó en primer lugar comunicando al mundo entero. Ese de pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, la suya, etcétera, etcétera. Pues es verdad que es para todo el mundo. La palabra de Dios, desde luego, es para todo el mundo. Pero ¿a través de quién nos viene? Del pueblo judío. Y eso lo reconocerá Santo Tomás, San Agustín, como nuestros padres en la fe. Es decir, de ahí brota la fe del cristiano. Llegará a Jesús y asumirá en sí, en su persona, todas las promesas que estaban apuntando a él. Y él hará de manera explícita la revelación universal para todo nacido, para todo pueblo, para toda nación, de raza, para todos. Pero lo que no cabe duda es que nos viene por los judíos. Hay un versículo que con motivo de la calumnia que levantaron contra Pablo deja bien claro que el fin no justifica los medios, o si no estábamos seguros de ello. Vamos a leerlo. Está del 5 al 8 de este capítulo 3. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿No es Dios injusto en desfogar su ira, hablando al humano? De ninguna manera. Si así fuese, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si la veracidad de Dios resalta más por mi mendacidad, para gloria suya, ¿por qué voy a ser yo juzgado pecador? ¿Y por qué no decir lo que algunos calumniadores nos atribuyen,
asegurando que decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de esos es justa. ¿Qué pues diremos? Nos aventajamos no en todo, pues ya hemos probado que judíos y gentiles nos hallamos todos bajo el pecado, según está escrito. No hay justo ni siquiera uno. Sigue leyendo ya, hasta el 20. Y vamos a hacer ahí un inciso, pero sigue leyendo, lo explicamos todo. No hay justo ni siquiera uno. No hay uno sabio. No hay quien busque a Dios. Todos se han extraviado, todos están corrompidos. No hay quien haga bien. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua urden engaños. Veneno de aspides hay bajo sus labios. Su boca rebosa maldición y amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Veloces son sus pies para derramar sangre. Calamidad y miseria abundan en sus caminos. Y la senda de la paz no la conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que viven bajo la ley, para taparles toda boca y que todo el mundo se confiese reo ante Dios. Hasta ahí, ¿no? Sí. Para que todo, después de decir lo que claro, obviamente habla de una manera general, no hay un sensato, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, hombre, todos no. Es como cuando nosotros decimos, todo el mundo está con gripe, ya sabemos que todos los habitantes del globo terráqueo no están con gripe, pero nosotros hacemos esa hipérbole para que quede clara la idea. Y Pablo lo dice de una manera general, o sea, como comprobando la culpabilidad universal. La ley para el judío no da más que un conocimiento mayor del pecado, sin que dé fuerza para evitar ese pecado. Ya volveremos sobre ello cuando lleguemos al capítulo 7. Y ahí llega a lo suyo. Fuera de Cristo no hay salvación. Y veremos que comprende la principal enseñanza de Pablo, que va a ser en toda la carta a los romanos la justificación mediante la fe y no mediante la ley. Leemos ahora del 21 al 26. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Sigue. ¿Ese es el 28? No, ya es Pues, el 26. El 26, pues bien, hasta aquí lo explicamos, ¿no? Además es que basta leer el texto como tú lo has hecho, para darnos cuenta de la verdad que está diciendo, ¿no? Dios, como instrumento de propiciación por su sangre, habiendo pasado por altos los pecados cometidos, dice una cosa que me llama poderosamente la atención: durante el tiempo de la paciencia de Dios. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? Hoy meto la pata, mañana también, pasado otra vez, esta vez de esta otra manera, y sigo mi vida. Si Dios no tuviera la paciencia que tiene con nosotros, ¿en orden a qué? A mostrar la justicia en el tiempo presente, a la caluz de San Pablo, diciendo: Cristo es el que ha pagado, Cristo es el que justifica, el justificador, el justo, el que cree en Dios, es el que se salva, ¿no? El hombre por la fe cree, y cree ciertamente que Jesucristo ha pagado, y al creer
acepta y corresponde a la invitación de la misericordia y queda dentro de lo que se llama el plan salvífico. Ahí sí entramos todos ya. Por eso la justificación está al alcance de todos, porque ha sido cumplida por Jesucristo. Simple y llanamente, no se da pues la justificación por fe sin obras de virtud. Error que no pocos hermanos separados cometen o cometieron, ¿no? o de lo que partió propiamente el protestantismo. Es la fe una adhesión al plan divino que no queda en un mero acto intelectivo, sino que ha de traducirse en obras. Algo que los cristianos hemos de tener presente respecto a esta fe que nos justifica y que supone una adhesión a la misericordia de Dios que os he dicho, ¿no? Esta fe en Jesucristo no es humana, sino divina. No es una fe nacida en nosotros, a base de codos, o por nosotros, ¿no? Sino que ha sido regalada, infundida, que nos la ha dado Dios. La gracia justificante que atrae no es por mérito personal. Lo que sí hace es provocar en nosotros un movimiento hacia Él. Y termina diciendo que no queda destruida la ley antigua, sino mejorada, renovada y ayudada por la gracia para ser cumplida. Y con esto terminamos. Leemos hasta el 31. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios. Un solo Dios. Que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor, de ningún modo, más bien la consolidamos. Efectivamente, y con esto, como digo, terminamos, ¿no? La fe justifica tanto a uno como a otros. ¿Acaso Dios únicamente lo es de judíos o también de los gentiles? Porque no hay más que un solo Dios que justificará, y dice, a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos también por la fe. Nos quedamos aquí, ¿vale? Pues, rezamos a la Virgen, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros los hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa sabiduría que no decae por los años, sino que brilla y alera. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se sobrevende con todas las cosas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce tu bien y tiene que matar esta humanidad. Salva